Que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Siéntense un momentito. Queridos hermanos, estamos en nuestro último domingo de este tiempo ordinario para celebrar una fiesta que prácticamente es muy reciente. Se instituyó por allá en los años 20, 1925 aproximadamente, por el Papa Pío XI, en el cual decretó que nuestro Señor Jesucristo es Rey del universo. Y estoy seguro que todos nosotros tenemos una idea, tenemos una noción de lo que es un rey, ya sea porque lo hemos visto en series, en películas, en documentales, o a lo mejor conocemos estos países en donde existen hasta el día de hoy estas monarquías, algunas que todavía siguen teniendo, vamos a llamarle, cierto poder o cierta injerencia en los asuntos del país, del pueblo. Algunas otras ya solamente las conservan por tradición, en donde el rey únicamente es como una carta de presentación de
presente, a instaurar en nuestra sociedad el reino de Dios. Y por eso me gustaría, aunque fuera brevemente, mencionar algunas características de este reino de Dios. Características muy precisas. El reino de Dios tiene como característica principal ser un reino que está basado única y exclusivamente en el amor. Así lo dijo Jesús antes de partir de este mundo, cuando estaba cenando por última vez con sus discípulos. Les estaba lavando los pies y les dice: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y en esto la gente conocerá que son mis discípulos. Por lo tanto, si nosotros vivimos en ese amor, si nosotros derrochamos, si nosotros compartimos ese amor, entonces también estamos haciendo presente el reino de Dios. Cuando tú amas a tu esposa, cuando lo manifiestas, cuando lo haces a través de actos, no solo a través de palabras, sino de actos. Cuando tú amas a tus hijos, cuando tú amas a tus semejantes, entonces estás trabajando, no sé si consciente o inconscientemente, por hacer presente el reino de Dios. A lo mejor tú eres creyente, pero realmente amas, realmente compartes ese amor, estás haciendo presente el reino de Dios, porque es la principal característica de este reino de Dios. Segunda característica del reino que Jesucristo vino a traer: es un reino de vida. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dice Jesucristo. Por lo tanto, Él vino para que nosotros trabajemos y estemos a favor siempre de la vida. Desgraciadamente, queridos hermanos, ustedes lo han notado, estamos viviendo una terrible cultura de la muerte. Estamos padeciendo en una cultura de la muerte. Nuestra vida se está desarrollando al par con esta cultura de la muerte. Sabemos que todos tenemos que morir, sabemos que es un proceso natural, pero desgraciadamente hay quien se toma el atributo de ser Dios y de decidir quién vive y quién muere. Hoy podemos constatar cómo van a la alza los abortos y cómo muchos católicos que vienen a misa, que comulgan, están de acuerdo en el aborto y dicen: está bien, si se va a salvar, ¿verdad?, a la madre que quiere abortar, si va a tener más cuidado, si va a tener más seguridad y no se va a andar yendo a una clínica clandestina, está perfecto. Nos preocupamos por la madre, pero ¿quién se preocupa por el niño que será destazado como si fuera una res? Y eso es lo que hoy estamos viviendo, una cultura de la muerte. Jesús no vino a instaurar un reino de muerte, sino que con su muerte nos obtuvo la vida. Y por eso, queridos hermanos, el día de hoy, al menos el cristiano, el creyente, debe de estar a favor siempre de la vida, desde su concepción hasta su término. Hoy también se está aprobando ya la eutanasia, para que tenga una muerte digna la persona que está sufriendo por algún tipo de enfermedad, y en los cuales también los familiares están de acuerdo en decir: sí, que muera de una manera digna este familiar. Cristo no vino a instaurar eso, Cristo no quiso eso, pero más sin embargo hoy estamos conviviendo tanto con la muerte que ha surgido una secta, porque no es religión, una secta que adora a la Santa Muerte. Era lógico que tenía que surgir, era lógico que teníamos que adorar a la muerte, pues si estamos viviendo una cultura de la muerte, pues hoy ahí está presente ya una calavera, ¿verdad?, en unos altares que le hacen unas personas pidiéndole favores, como si hubiera sido una persona que hizo algo. Esta es la cultura que hoy
desgraciadamente está padeciendo. Y vamos en contra del reino que Cristo ha venido a instaurar. Queridos hermanos, podemos encontrar otras muchas características acerca del reino de Dios. Podemos decir que es un reino de la verdad, aunque también vivimos mintiendo mucho. Podemos decir que es un reino de justicia, aunque desgraciadamente se practique en nuestra sociedad muchísimas injusticias. Por eso el trabajo es mucho y el trabajo debe de ser constante. Ahora, a nosotros como discípulos, o más bien para manejar el mismo lenguaje, ahora nosotros como súbditos de este rey, nos toca seguir trabajando para hacer presente su reino en medio de nuestra sociedad. Si estamos viendo que hoy reina una cultura de la muerte, si estamos viendo que hoy no hay amor en nuestra sociedad, si estamos viendo tantas injusticias que se practican en nuestra sociedad, si estamos viendo tanta desigualdad que hay en nuestra sociedad, si estamos viendo tanta mentira que se dice en nuestra sociedad, entonces nos está haciendo falta trabajar a nosotros para que su reino, que Él vino a traer, que Él vino a instaurar, se haga presente. Que no nos gane el reino del mal, sino que estas características que yo hoy les he mencionado podamos vivirlas en nuestra sociedad y así, como decimos en el Padre Nuestro, se haga presente el reino de Dios. Tenga a nosotros su reino. Ya está aquí en medio de nosotros, pero nos toca descubrirlo, nos toca trabajar para que ese reino se siga siendo presente. Y como todo rey, tiene un trono, pero que no es de madera preciosa, que no es un trono elegante, es un trono de una cruz. Desde ahí está reinando nuestro Señor, desde ese trono. Y como